Inamovible es el tema de hoy. Es muy entendible esta palabra, porque nos habla de algo que no se puede mover, es algo que es difícil de mover, inamovible. Y voy a empezar de frente con la palabra de Dios. Hoy tenemos alimento sólido, hoy tenemos leche no adulterada. Así que entre la leche y alimento sólido, vamos a alimentarnos el día de hoy con mucho gusto. Y dice así la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hoy voy a leer todos los versos de la Biblia en la versión de Reina Valera del año 1909. Es bastante similar a la del 60, pero considero yo que tiene algún lenguaje que no es contemporáneo, pero preserva alguna de las cosas cuando quiero yo, personalmente, adentrar un poco más en el estudio de las Escrituras. Así que si lo están siguiendo con una Biblia, van a darse cuenta que es un poquito diferente. Es el lenguaje de hace 100 años atrás. Entonces es bastante antiguo y igual se entiende, igual la profundidad nos llega muy bien. Alimento sólido. Bien, acá nos dice que hay dos personas. Una de ellas es una persona que no tuvo la prudencia de edificar su casa sobre una roca, sobre algo firme. Y otra persona que tuvo la prudencia, tuvo la sensatez de edificar su casa en algo firme, en una roca, en un peñasco. Y justamente el fundamento es tan importante. ¿Dónde construimos una casa? En términos de arquitectura o de construcción en general, tenemos que hacer fundamentos en una edificación. Cualquier tipo de edificación que sea una casa pequeña, sea un edificio, sea un rascacielos, pero tiene que tener fundamentos. Mientras más grande se construye, tiene que tener fundamentos mucho más fuertes y más sólidos. A nadie se le ocurriría construir su casa en la tierra, en la arena, sin fundamento. ¿Por qué? Porque se va a hundir. Y hemos visto muchas veces aquí en nuestra ciudad cómo llega una lluvia, llega algún huaico y cómo se lleva las casas, justamente porque las personas no tuvieron la prudencia de edificar su casa en un lugar seguro, en un fundamento muy firme, en la roca. Vamos a empezar con una interpretación de estos versos que hemos leído. Y voy a empezar con la mala interpretación y luego voy a seguir con la correcta. ¿Cuál sería la mala interpretación de este verso? Lo voy a leer una vez más, un poco más rápido, y vamos a ir con la mala interpretación. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Algunos dicen que esta interpretación es que esta tempestad, que este río, que esta desgracia significa tus problemas, que tienes una vida y de pronto esta vida se llena de problemas, se llena de dificultades y pueden hacer que caiga tu casa si no estás fundado en una roca, y la roca todo mundo interpreta que es Cristo. Así que en eso estamos bien, la roca es Cristo. Pero algunos dicen que esta tempestad, este río, estos vientos son los problemas. Esto es muy equivocado. Esa es la interpretación incorrecta. No son los problemas. Descartemos esa interpretación. Pero ¿qué significa entonces? ¿Cuál es esta tempestad?
¿De qué nos está hablando el Señor Jesús? ¿A qué se refiere con esto? Está hablando del juicio de Dios, del tiempo final. Si nosotros construimos nuestra vida, si edificamos nuestra vida sobre Cristo, sobre el fundamento, el único fundamento fuerte que es Cristo, cuando venga el tiempo del día del juicio, nuestra casa, que es nuestra vida, no va a caer, no va a ser una ruina para nosotros. No vamos a tener el castigo eterno, sino más bien que vamos a preservarnos para la vida eterna, porque estamos construidos sobre la roca que es Cristo. Estamos sobreedificados sobre la roca. Bien, así como la inundación es igual al juicio de Dios, también en la Biblia nos hace referencia a otra palabra para hablar del juicio de Dios, la cual es el fuego. Y vamos a leerlo. Esto está en la primera carta a los Corintios 3, del 9 al 15. Lo voy a leer igualmente en la antigua versión Casiodoro de Reina o la del 1909. Dice: porque nosotros, coadjutores, que significa colaboradores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio, que significa construcción, de Dios sois. ¿Sí? Lo voy a repetir. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros, habla de los discípulos de Cristo, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito, que significa experto, perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Vamos a fijarnos en esta palabra, sobreedifica. Nosotros no edificamos realmente. Si somos muy bíblicos y nos ceñimos a las Escrituras, nosotros no edificamos, nosotros sobreedificamos. Vamos a ver por qué. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el único fundamento en el cual podemos sobreedificar, en este caso, nuestras vidas. Jesucristo. Versículo 12 dice: y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego, dice. Esto, como les repito, 1 Corintios 3, del 9 al 15. Entonces nos habla de que nosotros vamos a sobreedificar. Y el apóstol Pablo nos indica que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. Hay personas, hay cristianos que van a edificar oro, estamos hablando símbolos de la Biblia, otros que van a edificar plata, otros piedras preciosas, otros madera, otros heno y otros hojarasca. Nos habla de diferentes materiales que ante el fuego unos soportan más y otros no soportan nada. Por ejemplo, si yo pongo un artículo muy bonito de oro y le pongo fuego, ¿qué va a pasar con esto? No se va a quemar. No se va a quemar, va a prevalecer si le pongo fuego, porque es metal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pongo yo hojarasca? Si pongo hojarasca y le pongo fuego, la hojarasca se va a quemar absolutamente. Igualmente el heno, la madera, de repente la madera dura un poco más. Las piedras preciosas van a durar más. La plata de repente no tanto como el oro va a resistir más. Entonces nos está hablando de que nosotros vamos a tener que edificar, vamos a construir nuestra vida y vamos a sobreedificar, ciñéndonos más a las Escrituras, sobreedificar, y el juicio de Dios en el tiempo final va a hacer que toda obra sea aprobada, pero nuestras obras van a permanecer. Algunos dice que como hojarasca se va a quemar, pero al final nos dice será salvo, mas así como por fuego. O sea, va a ser salvo. A las justas va a ser salvo. Tal vez esta persona no hizo nada en su vida. Yo no quiero ser esa persona. Y hay que fijarnos mucho en eso. Nosotros no queremos ser. Nosotros queremos hacer grandes cosas por Dios, por la obra de Dios. Y ahora vamos a fijarnos un poco más en lo que es los cimientos del templo de Dios. Ya estamos viendo que la figura de la piedra, de la roca, es Cristo. Y vamos a leer en Mateo 21, 42 al 44. Díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina,
por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Esto Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba hablando justamente de un salmo. Voy a leer ese salmo, Salmo 118 del 22 al 23. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Eso es lo que citó el Señor Jesús. Por tanto os digo, continúa Jesús hablando, volvemos a Mateo capítulo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso le dice a los judíos en ese tiempo, ¿sí? El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Habla de los gentiles, habla de nosotros, de la iglesia, ¿sí? Dios no desecha su pacto, sino que el pueblo de Israel se ha endurecido en parte, porque dice en parte, porque hay judíos que también se convierten, hay unos cuantos, no son muchos, son poquísimos judíos que sí creen en el Señor y son nacidos de nuevos en esta época. Pero como nación, ellos no son salvos. No existe una sola nación en el mundo que sean todos creyentes, no existe, por más que digan que sí. No es así. La única nación que van a ser todos cristianos, todos nacidos de nuevo, creyentes, con el Espíritu de Dios sellados, va a ser la nación de Israel en un tiempo futuro, después de la plenitud de los gentiles o del número completo de los salvos de los gentiles los que no somos judíos. Repito, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Habla de Cristo. Habla del poder, de la potestad de Cristo, del Mesías. ¿Quiénes son los edificadores? Vamos a ver como también quiénes son los sobreedificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Son los apóstoles y son los profetas, ¿sí? Todos los profetas que conocemos, hemos leído los libros de la Biblia y también conocemos las cartas de los apóstoles. Ellos han edificado, ellos han puesto el fundamento, ¿sí? Vamos a leer Efesios 2 del 20 al 22. Como les repito una vez más, estoy leyendo la versión Reina Valera del 1909 o la antigua versión Casiodoro de Reina. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Voy a leer un verso más, haciendo referencia a los edificadores, a los que han puesto el fundamento, que son los apóstoles. Este verso está en Apocalipsis 21:14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es muy importante el papel de los apóstoles. Y yo me opongo completamente a aquellos que se llaman apóstoles en este tiempo, que no voy a mencionar nombres. Se llaman apóstoles cuando no lo son. El lugar de los apóstoles es muy importante para la edificación. Nadie se puede llamar apóstol en este tiempo porque todos en este tiempo somos sobreedificadores. No somos edificadores como eran los profetas y como eran los apóstoles. Aquí nos dice en la Biblia, y quien contradiga la Biblia sea anatema. Lo leo una vez más. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ojo, no estaba Judas ahí, nunca estaba Judas, el nombre de Judas. Judas ocupó el lugar de Pablo para que cuando muera Judas, se suicidó, el apóstol Pablo ocupase el lugar que le correspondía como apóstol, reservado desde tiempos antiguos que no conocemos nosotros, desde la eternidad, como el llamado que tenemos nosotros. Vamos a ver ahora quiénes son los sobreedificadores. Como ya lo dije, los sobreedificadores somos nosotros, los discípulos. Nosotros no edificamos, nosotros sobreedificamos encima de lo que han construido los apóstoles y los profetas, ¿ok? Los discípulos somos sobreedificadores. Esto para adentrarnos un poco más en la doctrina. Como les dije al inicio, un poco de alimento sólido. Entonces, al ver realmente cuál es la figura de la edificación, de en dónde construimos,
Todos entendemos que debemos construir sobre la roca, y la roca es Jesucristo. No hay otro fundamento. No puedes construir encima de un profeta como han hecho unas religiones, encima de un hombre ungido como hacen muchos movimientos evangélicos ahora, encima de la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión? No, esta es la visión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le apareció a tal persona en la noche y le dijo que esta es la forma de que puedas rendir culto a Dios en este tiempo. Yo recuerdo, con esto voy a finalizar la enseñanza de hoy. Yo recuerdo cuando asistí a una iglesia evangélica de la cual me retiré, solo estuve 3 años en esta iglesia evangélica neopentecostal, carismática, que hubo justamente un encuentro. Se metió mucho lo de los encuentros. Y yo asistí a este encuentro para aquellos líderes que iban a ser lanzados dentro de esta visión nueva que entraba a la iglesia. Y me acuerdo que el pastor principal asistió y cuando acabó el encuentro, él hizo una pregunta que me voy a acordar toda mi vida. Y cuando escuché esta pregunta, decidí retirarme de esta iglesia sí o sí. ¿Qué preguntó este pastor? Dijo, ¿cuántos de los que están aquí, ahora que yo les expliqué la visión de qué se trata esto, cuántos de los que están aquí ahora quieren ser discípulos de Cristo? Esta pregunta hizo. Y todos, amén, amén, dijeron los jóvenes. Yo dije, un momento, ¿estoy escuchando bien? O sea, me pregunta que si yo sigo esta visión, recién voy a ser discípulo de Cristo, entonces, ¿qué vine siendo todo este tiempo? Yo me convertí a los 14 años. Yo estaba asistiendo a esa iglesia entre los 23 años, 25 años, en ese lapso, entre 22 y 25 años creo aproximadamente. Yo venía siendo discípulo de Cristo desde los 14 años que entregué mi vida a Cristo. Y este hombre me dijo que por seguir esta visión recién iba a ser discípulo de Cristo. Dije, está mal. Escuché todo, es todo lo que tengo que escuchar, me voy de este lugar. Y como dice en Apocalipsis, huid de en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipes de sus pecados. Yo salí de esta iglesia y nunca más volví. Es más, ya no quisieron que volviera porque me odiaban. Los líderes me odiaban, no querían que volviera. Es casi una secta. No permitían que... Como un apóstata era algo así para ellos. Yo me salí. ¿Por qué? Porque yo no puedo construir mi casa sobre una visión. No puedo construir mi casa sobre una religión, como me enseñaron a mí de pequeño. Yo he sido católico, he sido bautizado, he hecho mi primera comunión, mi confirmación. Yo no puedo construir mi vida sobre una religión y tampoco sobre una filosofía. No puedo construir. Tengo que construir mi vida sobre la única roca, sobre el único fundamento que es Cristo. No hay otra forma de que mi casa preserve, de que mi vida se preserve. Entonces, ¿quién es inamovible? Es la pregunta. ¿Quién es inamovible? Inamovible es todo aquel que está asentado en la roca, que su vida está asentada en Cristo.